Dale. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Tratamos en estos momentos, de continuar la clase del martes pasado, que quedó inconclusa por falta de internet. Habíamos visto que los tratamientos bituminosos superficiales que podían tener o podían no tener agregados pétreos y que cumplían determinados objetivos, algunos muy específicos, o sea, para una determinada tarea, y otros en general, que son los que vamos a ver hoy, que son los tratamientos bituminosos superficiales múltiples. Estos sí tienen agregado pétreo, y habíamos dicho que eran sucesivas aplicaciones de asfalto seguido de distribuciones de agregado pétreo compactado al final, y el espesor resultante no pasaba la pulgada. Y teníamos tres tipos de tratamientos superficiales múltiples: simple, doble y triple, donde el simple es una capa de asfalto seguida de una capa de árido. El doble, capa de asfalto, capa de árido, capa de asfalto, capa de árido. O sea, 2 veces un tratamiento simple. Y el triple, por supuesto, 3 veces ese tratamiento simple. El tamaño máximo en total siempre inferior a la pulgada. No son capas estructurales, solamente son tratamientos. Ahora tengo la opción de utilizar simple, doble o triple. ¿Con qué criterio elijo un simple, un doble o un triple? Tenemos básicamente el primero, el clima. Y con respecto al clima, veo pluviometría. Aquí tengo que ver lo siguiente. Está puesta ahí la tablita, donde elijo entre 300 y 500 milímetros al año, un tratamiento simple, 500 a 700 doble y 700 a 1000 o más de 1000, un tratamiento simple, o si no ya una mezcla asfáltica densa. ¿Qué es lo que me interesa de la pluviometría? Acuérdense que habíamos dicho que estas son capas de recubrimiento, y una de las razones por las cuales construía los tratamientos arriba era para preservar la base estabilizada granular. Quería que se mantenga a lo largo del tiempo las condiciones iniciales de la base estabilizada granular, en cuanto a valor soporte sobre todo. Como en el tratamiento, en las capas de base, tengo una cohesión capilar, el agua es muy, muy importante. Entonces yo voy a impermeabilizar esa superficie. Al ser capas los tratamientos y no una mezcla, no son totalmente impermeables, no son 100% impermeables. Las mezclas en plantas sí son impermeables. Entonces la pluviometría sí me interesa a los fines de trabajar o elegir el tipo de tratamiento que voy a hacer. Y ahí tienen la tablita con la cual ustedes, por ejemplo, para Tucumán, estaríamos siempre alrededor de un tratamiento triple, ¿sí? En algunas zonas del este, podemos estar en el orden de un tratamiento doble. Y después, obviamente, más de 1000 milímetros, ya buscamos el colocar una mezcla asfáltica hecha en planta, o sea, una mezcla densa. Otro de los criterios que voy a utilizar o voy a considerar a la hora de elegir un tratamiento es el tránsito. También tengo una tabla, 300 a 500 vehículos día. Es muy fácil porque es muy similar a los valores de la pluviometría. Tengo simple, doble o triple, y
más de 1000 las mezclas sí o sí en planta. ¿Qué es lo que me interesa en el caso del tránsito en sí? Recuérdense ustedes no tanto la capacidad de absorber carga, porque no es eso la función de un tratamiento. Es simplemente ver un desgaste, un posible desgaste de los vehículos. Entonces, a menor cantidad de vehículos por día, con un tratamiento simple estoy muy bien. Recuerden, cuando hablo de desgaste es porque son capas, reitero, no son una mezcla donde el árido está inmerso en una masa completa y resiste mucho mejor las cargas que en el caso de capas solamente. Entonces, otro de los temas que voy a ver o criterios para la elección del tratamiento son los materiales que dispongo. Los materiales de un tratamiento, árido y asfalto. En el caso de los áridos, que es tal vez lo que más me interese de los áridos, es la cubicidad. Habíamos dicho que la idea era que para cada una de esas capas, para cada una de la piedra que esté colocando en un simple, doble o triple de esa capa, la idea es que una piedra esté a la par de la otra, que no haya una superposición. Reitero, son solamente capas, no es una mezcla. Entonces, el objetivo final es que una piedra a la par de la otra. Y en ese caso, voy a buscar que la cubicidad esté en el orden alrededor de 0,5. En el caso de un simple, que es solamente una piedrita nada más, y nada más, eso es todo el espesor del tratamiento, el tamaño de la piedra, el tamaño máximo de la piedra, voy a buscar una que sea tirando esférica. Recuerden que cubicidad 1 es la esfera perfecta. Entonces busco y las exigencias están en 0,6. En el caso de un doble, me voy a 0,4, menos todavía de lo que estamos hablando de una cubicidad media. ¿Y por qué me voy a 0,4 y en un triple 0,5? ¿Qué pasa? Que no sigue un ordenamiento. En el caso del doble se da un efecto de trabazón. En el simple, piedras una a la par de otra, del mismo tamaño en lo posible, curva granulométrica muy parada. En el doble, que va con un tamaño máximo menor que la capa que la primera capa, las piedras de la segunda aplicación de árido van dentro de los huecos que deja la primera. ¿Se entiende? O sea, la primera capa, una piedra a la par de la otra. Imagínense, tengo 4 piedras a la par todas y en el medio, en el centro, me queda un hueco. Bueno, ahí en ese hueco es donde entra el agregado de la segunda capa. Entonces hay una suerte de trabazón. Por eso es que para el doble estoy buscando o exijo nada más que una cubicidad de 0,4. O sea, me doy el lujo de permitir que las partículas no sean tan esféricas. Y el triple un 0,5. En el caso del triple, o sea, cuando llego al doble, tengo ese efecto de trabazón, pero ya las piedras de la segunda aplicación están más separadas entre sí. Están en los huecos de la gruesa, están las intermedias, y después como que está más libre las partículas de la tercera capa. Entonces sí le pido una cubicidad media, digamos, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a la cubicidad. Es muy importante porque voy a tener después
¿de qué me sirve? Si yo tuviera partículas lajosas, cuando hago el riego de asfalto, el primer riego de asfalto y después tiro partículas lajosas, esas partículas al tener poca altura van a tener otro consumo de asfalto, distinto que una partícula más redondeada, más esférica. Otra de las cosas que voy a pedirle al agregado granular para utilizarlo en el tratamiento es el desgaste. Al ser una capa solamente, va a estar más expuesto al desgaste, a la acción de los neumáticos. ¿Por qué más expuesto? Porque, reitero, no es una mezcla, sino es una piedra a la par de la otra. Entonces, es muy probable o está más expuesta, como digo, a la acción del desgaste, a que se desprendan las piedras con el paso de los vehículos. Entonces, le voy a exigir una muy, pero muy buena resistencia al desgaste de esa piedra. Ensayo desgaste Los Ángeles y le voy a pedir no más de un 30%. Resultado, ensayo desgaste Los Ángeles, no más de un 30%. Un buen peso específico para saber que la piedra es sana, o sea, un peso específico alto para que la piedra sea sana lo más que pueda. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos volviendo. El desgaste de Los Ángeles, las impurezas. ¿Qué pasa con las impurezas? Yo necesito que la piedra sea recubierta totalmente por el asfalto. Y si esa piedra está sucia, el asfalto no la va a recubrir. La piedra, si yo utilizo otro tipo de asfaltos distinto, ni siquiera tiene que estar húmeda. Si utilizo diluido o utilizo cemento asfáltico, la piedra tiene que estar seca, perfecta para que pueda ser recubierta por el asfalto. El grado de impureza lo voy a evaluar con el equivalente de arena. 75 a 85% de resultado, o sea, de un grado de limpieza importante. Esas son las, obviamente, sales, no tienen que tener sales ni materia orgánica, y de manera que lo pueda trabajar perfectamente. Si yo tengo, escúchenme bien, si yo tengo una mala cubicidad, o sea, mi piedra, la piedra disponible mía no tiene una cubicidad perfecta, que cumpla con el 0,5 aproximadamente, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tratamiento puedo elegir ante la posibilidad de no tener una cubicidad adecuada o de acuerdo a las normas? Entonces voy a elegir tratamientos dobles o triples, no un simple. El doble, porque como digo, tengo una acción de recebo, una trabazón. Entonces, estarían mejor ubicadas las piedras y con menos posibilidad, o sea, se acompañarían para resistir el desgaste debido al tránsito, ¿sí? En el caso, como digo, que el desgaste no sea el adecuado. Y cuando no tenemos una buena cubicidad, también por la misma acción del recebo, lo vamos a exigir o vamos a preferir un tratamiento doble. Ahora veamos el tema de los asfaltos en sí. ¿Cuál es el tema? La granulometría, por supuesto, como les decía, hay curvas granulométricas especificadas en los pliegos de vialidad a la nación, en cualquier pliego se los van a pedir, y tienen que ser, como digo, muy paradas en el gráfico,
O sea, ahí estamos, ¿ves? Esa es muy parada, donde tengo poca abertura de tamaño, digamos así, casi tamaño uniforme. ¿Mm? ¿Que es una cosa cara? Sí, es muy caro producir material de ese tipo, porque pasa por la zaranda y se junta un poquitito, digamos así. Pasa un tamiz y retiene otro. Por ejemplo, este de las curvas que están ahí, hay una que es 3/4 y después la de media. Generalmente la relación entre la primera capa, andamos en el orden de 3/4 de pulgada, y la otra por ahí llega a 3/8, casi el doble entre una y la otra como tamaño máximo. Otro, como está puesto ahí en el gráfico, sí son curvas uso muy especificados por Vialidad de la Nación. Así que eso ya lo tienen, la forma de la curva uniforme, el tamaño máximo de cada capa. Eso va a estar en función de lo que ustedes elijan para el tipo de tratamiento que hayan elegido. Yo puedo hacer un tratamiento simple de 3/4 de tamaño máximo, o puedo hacer un tratamiento simple de 3/8 de tamaño máximo, o puedo hacer un tratamiento simple de media pulgada de tamaño máximo. Eso lo van a elegir ustedes en función de qué tan confortable lo quieran al tránsito, en función del consumo de asfalto también. Cuanto más fino sea el tamaño máximo, cuando más bajo, van a tener un mayor consumo de asfalto por el tema de superficie específica. Y cuando más asfalto ponga yo sobre el camino, mayor durabilidad voy a tener. ¿Sí? Eso va a estar en función de lo que ustedes elijan y del tipo de tratamiento que les toque hacer, simple o doble o triple, con los criterios que tienen ahí. ¿Sí? Siguiente. Vamos a los asfaltos y cuál sería. En este caso podemos construir los tratamientos con cualquier tipo de asfalto, cemento asfáltico, diluido o emulsiones. En un momento dado se hacía solamente con cemento asfáltico, pero como veíamos en el camión regador los otros días, tener un camión con un tanque de aproximadamente 4.000, 4.500 o 5.000 litros de capacidad y tener que calentarlo a casi 160 grados, no solo que lleva mucho tiempo, sino que es realmente muy peligroso. De ahí es que, como les contaba, que aparecieron los asfaltos para trabajarlo en frío, que si bien no son exactamente frío, pero son mucho más fríos que el cemento asfáltico. Si trabajamos con cemento asfáltico, como les enunciaba en la clase pasada, están ahí todos los ensayos que les voy a hacer. Eso específico, por el tema de determinar alguna fórmula, que ya vamos a ver, la ductilidad, el punto de ablandamiento, solubilidad, oliensis, penetración, viscosidad y punto de inflamación. Y con respecto a penetración y viscosidad, cabe aclarar en este caso de este tipo de tratamiento, de este tipo de capas, que sí o sí, siempre, más allá del clima donde esté trabajando, vamos a utilizar asfaltos blandos, con penetración 100, 150 o 150, 200. Siempre asfaltos blandos, aun cuando estemos trabajando, no sé, en Orán y durante el mes de enero, por decir algo, donde las temperaturas son muy elevadas
Lo mismo vamos a trabajar con estos asfaltos blandos. ¿Por qué? ¿Por qué esta historia? Los tratamientos son capas muy flexibles, pero muy flexibles. Entonces, si esa es su virtud, no vamos a ponerle un asfalto duro que lo va a rigidizar a ese tratamiento. Tratamientos acompañan cualquier deformación que pueda tener la base, eh, cualquier deformación que pueda tener la base, un bache, deformaciones en ahuellamiento, deformaciones transversales o longitudinales. O sea que los tratamientos acompañan cualquier deformación. Son capas que no superan la pulgada de espesor. Entonces, muy flexible. Entonces, sí o sí, eso es muy importante de que tengan en claro que la penetración tiene que ser un cemento asfáltico entre 100, 150 o 150 a 200. ¿Mm? Bueno, si eligen trabajar con un diluido y por ahí tienen un diluido que alguna destilería les regala o les pueda vender, hacen destilación, punto de inflamación, viscosidad, un poco la descripción lo hemos visto en la clase pasada. Y el de la emulsión asfáltica, que es con lo que actualmente se está trabajando y mucho, se hace viscosidad, destilación, sedimentación, básicamente, que es un poco para ver el tema del estoqueado o del almacenamiento de la emulsión. Esos son los ensayos con los que les voy a hacer, pero, como les digo, ustedes trabajen con el asfalto que les quede más cómodo o el que tengan disponible. Por ahí, en este caso, al tener todas estas opciones de asfalto, ustedes van a ver que van a entrar por el tema económico. Con cualquiera, técnicamente, se cumple la calidad de los tratamientos. Así que después les quedará nada más que el tema económico para elegir trabajar con cemento asfáltico, diluido o emulsión asfáltica. Eso por un lado. Teníamos, y ahora vamos a la dosificación de los agregados, de los tratamientos. Tenemos dos métodos para dosificar. Uno que es el método del ingeniero Tagle del 953, lo van a ver en cualquier bibliografía. 9, 5 y 3 son porcentajes, que ya lo vamos a ver. Es un método muy empírico, rápido y que se lo sigue haciendo. Vialidad de la Nación lo utiliza mucho. Y después un método que tiene en cuenta la superficie específica de los agregados con los que voy a trabajar, que son dos fórmulas eh, formuladas por MacLeod directamente. Veamos ahora entonces el método de Tagle. Tagle es un ingeniero que se ha muerto hace muy poco, que trabajaba en Vialidad de la Nación. ¿Cuáles son los postulados, las hipótesis para utilizar estas fórmulas, estas tres formulitas? 953%. ¿Qué es los postulados? ¿Qué me pide Tagle para que yo pueda trabajar con esto? ¿Sí? Básicamente que es muy conservador, que no tiene en cuenta un riego de sellado, que todos los materiales cumplen con las condiciones de calidad, que son buenos materiales, que no son porosos, los agregados no son porosos, porque si no hay que tener en cuenta la cantidad de asfalto que te puede insumir los huecos de una piedra, porque eso hay que ponerlo aparte también. Y que la capa inferior, o sea, la base estabilizada y la imprimación que se hace en la base estabilizada, no tenga un exceso de asfalto.
porque después se va a integrar con el que determina el método y puedo tener un exceso en, en la superficie. Y cuando digo la calidad de la piedra, estamos hablando básicamente de la cubicidad, porque como digo, la cantidad de asfalto que yo voy a determinar en la dosificación va a estar en función de la superficie específica de la piedra. 953, 9 es una relación, no tengan en cuenta las dimensiones, porque esto es adimensional, por supuesto, donde dice betún total y agregado total. El betún total, en el caso que ustedes hagan un tratamiento simple, van a ocupar esta sola relación, donde es el asfalto total, dice, porque es una sola capa en el caso del tratamiento simple, y el agregado total, que es el agregado de esa misma capa. Lo que yo estoy buscando es conocer el betún total. Y agregado total, tengo dos opciones. Ir a una tabla indicativa que da Vialidad a la Nación, donde me dan cantidades de agregado totales para esa capa. Si yo quiero hacer un tratamiento estándar, digamos dentro de lo simple, pero estándar, si quiero trabajar con pedregullo o quiero trabajar con un canto rodado. Eso es muy importante porque la cantidad de asfalto va a variar. Pedregullo, estoy hablando de piedra partida o triturado, donde el consumo de asfalto es mucho mayor. Y en el caso de un canto rodado, al ser prácticamente lisas las partículas y muy redondeadas, el consumo de asfalto es menor. Todas esas disquisiciones da la tabla de Vialidad a la Nación, donde hay valores indicativos para ese denominador. De aquí, de esta fórmula, saco, como digo, el betún total. Otra posibilidad, si yo no tengo tabla y estoy, no sé, en el medio del campo y estoy diseñando un tratamiento, no tengo la tabla de Vialidad a la Nación, ¿qué hago, por ejemplo? Me dice litros por metro cuadrado. Entonces, directamente con la piedra que yo voy a utilizar, hago un cajoncito o en el mismo piso, 1 metro cuadrado, tomo ese metro cuadrado y con la mano, o sea, manualmente voy poniendo una piedra a la par de la otra. Y esa va a ser la cantidad, después obviamente en litros la peso, se maneja en litros. En este método estamos hablando de litros, que es volumen, por lo que, cómo trabajo yo en obra después. Mido la cantidad que tengo en ese metro cuadrado en el laboratorio y saco la cantidad de asfalto. En el caso que quiera hacer un tratamiento doble, voy a utilizar la segunda de la fórmula, que es el 5%, y donde quiero determinar cuál es el asfalto de la primera capa, de la capa gruesa. Y como denominador tengo tamaño máximo efectivo del agregado grueso. Estamos hablando ya de un tratamiento doble, donde yo voy a tener para el tratamiento simple una curva granulométrica del grueso. Para el doble, otra curva granulométrica. Y para el triple, otra curva granulométrica, con tamaños máximos distintos y con una relación cercana a 2 entre uno y otro, hacia descendente ya hacia el triple. En el caso de este denominador del 5%, tamaño máximo efectivo, estoy hablando del tamaño máximo de la grueso, de la curva granulométrica de la primera capa, del agregado grueso. Acuérdense que el doble tiene esa acción de recebo donde estoy buscando el asfalto para la segunda capa, para la primera capa, que sería la del grueso en sí.
Tamaño máximo efectivo. ¿Qué es eso? Es el tamaño medido en milímetros correspondiente al 85%, al 85% de, ahí está, el pasa 85. Grafican ustedes el grueso, van a 85% y ahí lo tienen como un puntito más gordito, ahí. Y ahí sacan en milímetros. Lo ponen en la fórmula del 5%, lo ponen en milímetros. Como digo, no le den bolilla a las unidades y determinan betún primera capa. Entonces, haciendo un doble, ustedes van a tener 2 capas, van a tener la cantidad total de asfalto que han determinado en la primera fórmula y el betún de la primera capa. Entonces, el segundo riego va a ser diferencia entre los dos, total y la primera capa. Levanten la mano y hablen y griten el que si hay alguna duda, ¿sí? Bueno, si quiero hacer un triple, me voy a un 3%, que es la última de la formulita, donde calculo el betún de la segunda capa y la cantidad de agregado grueso en litros por metro cuadrado, que también lo puedo sacar, ya sea de la tabla de vialidad de la nación, como les decía, o directamente midiendo o calculando cuánto es lo que corresponde a un metro cuadrado hecho así en el laboratorio poniendo la mano, como digo, ¿sí? Después que termino con esto, con este método, y ahí yo ya he determinado los asfaltos en sí, necesario para cada una de las capas, ya sea simple, doble o triple, yo tengo que verificar esto en el laboratorio y en obra. Generalmente los diseños de los tratamientos se hacen en 2 etapas. Cuando yo estoy haciendo el proyecto y decido poner un recubrimiento sobre la base estabilizada con un tratamiento bituminoso superficial, ahí hago un diseño con los posibles materiales que yo voy a utilizar en obra. ¿Para qué me sirve hacerlo en esa etapa donde todavía ni siquiera se ha licitado la obra? De esa manera yo voy a conocer las cantidades que voy a necesitar para un cómputo métrico y para ponerle un valor al ítem tratamiento bituminoso. Y otra vez voy a necesitar hacer la dosificación y en este caso la verificación cuando ya estoy en obra, porque las condiciones de obra generalmente difieren bastante de las condiciones de laboratorio. Y cuando digo bastante, estoy hablando de un 20-25% de diferencia. Después, porque los agregados, la obtención de los agregados en la etapa de proyecto es una, y después a medida que voy trabajando en obra puede ser otra. Las canteras no son uniformes en su producción, distinto es una cantera seca, una cantera de río. La cantera de río, de un lado del río tiene una granulometría, del otro lado puede tener otra, y así. O sea que tengo que ir ajustando, porque fíjense en la fórmula, estoy hablando de superficie específica, de la forma de las partículas. Cualquier modificación, tengo que modificar la dosificación. Y es probable que yo tenga a lo largo de toda una obra de varios kilómetros, es probable que yo tenga distintas dosificaciones. En los primeros 5 kilómetros a lo mejor estoy regando en total 4 o 5 litros por metro cuadrado de asfalto, y después me voy a otra zona, en los siguientes 10 kilómetros tengo otra dosificación o lo que fuere. Entonces,
el tema este de los tratamientos. En 2 etapas estoy haciendo los ensayos de laboratorio. Y después también el tema de la superficie, donde lo voy a colocar al tratamiento. Y los lugares a donde voy a construir, o sea, los lugares geográficos. Entonces, sí o sí, a partir de determinar los porcentajes, los betunes sobre todo, aplicando estas 3 fórmulas, sí o sí una verificación y un tramo de prueba es lo mejor previo a la construcción total de la obra, ¿sí? Bueno, y veamos ahora, ahí está cómo se determina el tamaño máximo efectivo, y vamos a la otra cuestión, que es el otro método, utilizando, que se basa en la superficie específica de los agregados con los que voy a trabajar. Ingeniera, Sí, dime. antes de que pasemos a este método, ¿podemos volver a la parte de cuando sacamos el porcentaje de los betún? Me perdí. Sí, dale, dale. Me Pongamos perdí la, pongamos la formulita. Ahí Sí, estamos, ¿ves? cuando tengo que Tenemos, hacer... sí, dime, dime. Ah, bueno, la del primero sí me quedó claro. En el segundo, cuando hago la segunda capa, no sé si me quedó claro, el tamaño máximo lo saco y entro en la fórmula y voy a sacar el betún para, sería el total, ¿verdad? En el caso del 5%, cuando yo determino en milímetro el tamaño máximo efectivo, de esa fórmula, el resultado de eso, lo que yo busco es ese numerador, el betún de la primera capa. O sea, es el riego grueso, es el grueso el que estoy determinando. Es el primero que voy a regar cuando empiezo el tratamiento. Bien, y después para la tercera, Ahí, cuando estemos en un doble, olvídate del 9%. Lo que yo he sacado de betún total, lo dejas aparte. Ese va a ser el resultado final. Betún total es betún del todo el tratamiento, de todo. Si estoy haciendo un triple, ese betún total implica asfalto de la primera, de la intermedia y del fino, de las 3 capas. listo. ¿Sí? El Sí, 9% implica la totalidad del tratamiento, que puede ser si es un simple, bueno, la totalidad va a corresponder a ese riego. Si es un doble, ese betún total va a ser un betún del tratamiento del grueso más el betún de la segunda capa. claro. Y si es un Sí, triple, ese betún total va a ser la suma de los 3 riegos asfálticos. claro. ¿Sí? Listo. Sí, 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 listo. Muchas gracias. Perfecto que me vayan preguntando. Me encanta. Bueno, estamos hasta ahí. Y ahí tenés el gráfico y vamos al otro método que es más laborioso porque tiene algunas determinaciones que tenemos que tener. Esta es la fórmula, la que está puesta ahí es agregado. Esto sí ya se mide en kilos. Kilo de agregado por metro cuadrado. Que cuando ustedes determinen ese AG, después para trabajar en obra lo tienen que transformar en volumen, ¿sí? Y tienen en la fórmula M y después tengo 1 menos 0,4 de B corta y todo eso por H, por G y por E. B corta son los vacíos del agregado en estado suelto. Esta fórmula se aplica para cada una de las capas. Si quiero hacer un simple, aplico la fórmula. Si quiero hacer un doble, aplico 2 veces la fórmula. Y si quiero hacer un triple, 3 veces la fórmula. O sea, para cada una de las distribuciones de agregado, aplico esta fórmula. De cada uno de los materiales, de cada uno de los materiales, bien digo, de cada capa, voy a determinarle los vacíos del agregado en estado suelto.
Ahí tengo la fórmula, es 1 menos el peso unitario referido al peso específico de ese agregado, ¿sí? Ahí determino cuál es, los dos ensayos están normalizados, es cuestión de verlo y de aplicar directamente los vacíos de ese agregado. H es un factor que es el promedio de la menor dimensión del agregado. Ese es el que tiene en cuenta la superficie específica del agregado. Es bastante difícil determinar el promedio de la menor dimensión del agregado. Y alguien ya lo hizo por nosotros y vio que se asemeja o se asimila muy bien a considerar el D10. ¿Qué significa este? Hago la curva granulométrica, voy directamente al 10%, porcentaje que pasa, y veo cuál es en milímetros ese tamaño, ¿sí? Es el tamaño que deja pasar el 10% de agregado, y eso es lo que pongo en la fórmula, ¿sí? Ahí vamos, ¿ves? Directamente el 10%, me voy con la horizontal y ahí tengo el puntito más gordito y saco en milímetros cuál es el de 10. Y ese es el que se asemeja o asimila muy bien al promedio de la menor dimensión del agregado. Perfecto. Después tengo el valor G, que es el peso específico, que ya lo hemos utilizado en B corta, y el E es un valor que tiene en cuenta el manipuleo, la trabajabilidad que tiene ese agregado, las pérdidas durante el proceso constructivo, las pérdidas incluso durante la obtención de ese agregado. Por ahí los camiones, ya vamos a ver unos videitos y un diseño de lo que son los distribuidores de agregado, y ustedes van a ver que es bastante artesanal la cosa, de manera que las pérdidas estas pueden ser más o menos importantes, ¿sí? Entonces aplican la fórmula, una fórmula para cada historia, digamos así, un 1%, 2%, 3% le pueden adicionar a partir del valor, el E. Y el M que tengo ahí, que este tiene que ver un poco con los factores como clima, la eficiencia del equipo, la forma en el proceso constructivo, la uniformidad de los materiales, en la calidad de los materiales. O sea, si yo estoy trabajando con un triturado, por ejemplo, de que realmente todas las partículas estén trituradas, de que sea una homogeneidad en cuanto al tamaño máximo, si tengo una curva granulométrica más o menos vertical, más o menos paradita, más allá de la cubicidad. O sea, es un poco la eficiencia de mi empresa. Es lo que me está evaluando el valor M. Si yo estoy contento de mi manera de trabajar y confío en que la gente, el equipo de gente que tengo y de los equipos mecánicos que tengo, y bueno, M será 1. Pero si yo le estoy desconfiando, como sea, y ya tendré un plus, digamos así. Lo mayoraré un poco. Y bueno, ahora eso en cuanto al agregado. Y después tengo la otra fórmula, que es la cantidad de asfalto para esa capa, donde tengo un K, que tiene una consideración similar al M de la fórmula anterior, donde también tengo en cuenta, en este caso se adiciona el tema del camión regador de asfalto. O sea, todo lo que tenía antes más el camión regador de asfalto.
Y tengo también B corta, son los vacíos del agregado en estado suelto, donde tengo peso unitario, peso específico, está la formulita ahí, donde tengo un valor S, que es la textura superficial de la capa que yo voy sobre la que voy a trabajar. Si es una base estabilizada, si tengo más o menos rugosa, digamos así, la capa, o si está exudada, porque estoy trabajando arriba de un pavimento flexible, o sea, de una capa de concreto que quiero mejorar la textura, puedo hacerlo un tratamiento simple, por ejemplo, y voy a considerar la textura que tengo ahí. Si yo tengo abajo una capa que tiene una textura con un exceso de asfalto, una exudada, y bueno, reduciré la cantidad de asfalto. Lo voy a minorar un poco al valor B larga que quiero ver. Y así, hay una tablita que creo que viene después que tiene en cuenta eso. El valor A es la absorción, si tengo agregados porosos o no, porque si tiene oquedades ese asfalto, y me va a consumir más asfalto y va a ir adentro de los poros y no me va a alcanzar para hacer el recubrimiento de la partícula completa. Entonces, cuando tengo mayor porosidad, mayor consumo de asfalto. La porosidad también hay un ensayo en función de la cantidad de agua que puede quedarse incluida dentro de las oquedades. Y el R es, perdón, falta un T, que lo estoy viendo ahí, que tengo la tabla acá, que es un poco el tema de los vehículos por día. Cuando yo tengo mayor cantidad de vehículos por día, voy a reducir la cantidad de asfalto. Parece loco este tema, pero es así. Cuando los vehículos, los neumáticos, pasan sobre un diseño flexible, se produce la acción de amasado. Eso seguramente ustedes lo han visto cuando han hecho materiales, diseño de, no me acuerdo, lo que era obras básicas en su momento, donde ven todos los equipos con la ingeniera Katz, que el neumático produce una acción de amasado en las capas asfálticas. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy juntando, voy acercando las partículas y voy reduciendo los vacíos con esa acción de amasado. Entonces, siempre, siempre en las mezclas asfálticas y en tratamiento debe quedar vacíos con aire. Siempre, siempre. Mucho más en carpetas asfálticas. El tema es que el asfalto, acuérdense ustedes, estábamos hablando de un material muy sensible a la temperatura. Ese asfalto cuando se calienta empieza a fluidificarse un poco y necesita espacio dentro, ya sea de la mezcla o de los tratamientos. Entonces, ese vacío con aire se va a llenar de asfalto en la medida que tengamos temperaturas elevadas. Y si yo, por la acción del tránsito, produzco ese amasado, voy a estar disminuyendo la cantidad de vacíos en sí. Entonces, ¿qué significa esto? Al acercar las partículas, cuando tengo muchos vehículos pasando, se acercan las partículas, voy a reducir la cantidad de asfalto. Por eso véanlo ustedes ahí en la tablita, cuando tengo menos de 100 vehículos por día, estoy hablando de 0,85. Y cuando voy aumentando la cantidad de vehículos, voy disminuyendo la cantidad de asfalto a colocar, ¿sí? Y como decía después, bueno, residuos, ¿sí? Gracias, ingeniero. El residuo, si estoy trabajando con diluido o emulsión, yo tengo que saber
qué cantidad de residuo tengo. Acuérdense que diluido era la mezcla de cemento asfáltico y algún solvente, y emulsión, la suspensión de asfalto en agua, de manera que eso se evapora y me queda cemento asfáltico. Después que se evapore, sí o sí, yo tengo que determinar lo que me va a quedar, y va a ser el activo, es el cemento asfáltico. De manera que si trabajo con diluido o emulsión, el riego va a ser mayor, tal que cuando se produzca la evaporación, me quede el cemento asfáltico necesario para recubrir las partículas. ¿Sí? Y bueno, como siempre, esto es solamente aplicar una fórmula. Si hago un doble, aplicaré 2 veces cada una de las fórmulas, y si hago un triple, 3 veces. Y tengo que conocer peso específico, peso unitario, conocer el lugar donde voy a estar aplicando, como para ver el tema del tránsito, la textura, y en el caso de la textura, como les decía, yo puedo tener distintas texturas a lo largo de toda una obra, y puedo tener distintas dosificaciones a lo largo de toda una obra. O sea que esto es una cosa bastante artesanal, ya lo vamos a ver en los videitos, de manera que es importante que lo tengan de esta manera. Artesanal, mucha mano de obra, no es como una carpeta asfáltica donde entran todos los materiales de una planta y ya sale la mezcla, y después colocarla nada más. Bueno, sigamos. Ya estamos prácticamente al final, vamos con la construcción, que es lo más divertido, calculo, que es el proceso constructivo de esto. La primera de las tareas donde yo voy previo a la construcción, es preparar la capa inferior. Y aquí tengo dos opciones, como habíamos dicho. Yo puedo hacer un tratamiento bituminoso sobre una base estabilizada, o sobre una carpeta asfáltica ya construida y a lo mejor deteriorada, que la quiero rejuvenecer o darle la textura adecuada. En el caso de la base estabilizada, yo a esa base le voy a controlar que tenga el gálibo y la densidad adecuada. Gálibo, porque, reitero, son capas totalmente flexibles, de muy bajo espesor, que son como una carpetita nada más, y que van a acompañar cualquier deformación que tenga la base. Entonces, previo a la construcción de un tratamiento, yo tengo que solucionar, ya sea un bache, ya sea una deformación, o lo que fuere, cualquier imperfección del gálibo, tengo que solucionarla antes, previo al tratamiento. Acá no se soluciona nada porque copia, un tratamiento bituminoso copia todo lo que es la capa inferior. Y densidad, porque no puedo tener densidades distintas a lo largo de un camino en sí. Entonces, eso en cuanto a que si construyo directamente sobre una base estabilizada. Y si voy a construir sobre una capa de concreto asfáltico, también bacheo, sí o sí, y reparación de alguna deformación que pueda tener la capa de la carpeta existente. Si es la segunda tarea, si es una base estabilizada, voy a hacer el riego de imprimación directamente. Habíamos dicho que era ese riego es un riego de imprimación, ese riego que es como una mordiente, que es el que me vincula la capa granular de la base estabilizada con la de tratamiento bituminoso. Dejábamos unos días como para ver si
al impermeabilizar la base con el riego de imprimación, si no surgían algunos baches que pudieran haber quedado ocluidos. Pasado ese tiempo ya estoy en condiciones de construir mi tratamiento bituminoso superficial múltiple. La tarea siguiente. Primer riego de asfalto. Después de esa imprimación, cuando ya está seco prácticamente, voy a lo que calculaba yo con el método del 953, que sería el B1, el B larga 1. Si estoy haciendo un tratamiento doble, sería el del 5%. Litro por metro cuadrado, riego eso. Después, inmediatamente después, primera distribución de agregado, ingresando el camión por detrás. ¿Por qué digo en marcha atrás? Porque no voy a poner mi distribuidor de agregado andando arriba de ese riego asfáltico. Haría un enchastre. Entonces, entrando el camión marcha atrás, las ruedas del camión van pisando sobre el agregado que voy regando inmediatamente antes, ¿sí? Hasta ahí vamos con lo que sería un tratamiento simple. Después voy con la rastra de cepillo. Con la distribución de agregado, los áridos caen sobre ese riego asfáltico y quedan ahí la parte superior sin cubrirse todavía y la parte de abajo de esa piedrita sí embebida o metida dentro del riego asfáltico. Con la rastra de cepillo, que es nada más que como una escoba grande, lo que hago es hacerlas rolar a las piedras de tal forma que la parte de arriba vaya hacia abajo y se embeba de asfalto y a la parte de arriba me vaya la parte, lo que tenía embebido de asfalto la piedra. O sea, la hago girar a la piedra de tal forma que se recubra totalmente de asfalto, ¿sí? La arrastre. Y después una aplanadora liviana de unos 4 a 5 toneladas, no más que eso, no más que eso. ¿Cuál es el sentido de poner una aplanadora liviana? Es que esa piedra que está arriba de ese riego asfáltico penetre lo más posible en el riego. Esa es la idea, de aplanar o de hundir la piedra en el riego asfáltico. No más de 4 a 5 toneladas. Si la aplanadora es más pesada, corro el riesgo de que, como es una sola piedrita la que ha caído, de introducirla dentro de la base estabilizada. Entonces la pierdo a la piedra directamente y no me sirve como tratamiento. Entonces, sí o sí, la aplano, la hundo, pero solamente dentro del riego asfáltico, no que me vaya a quedar inmersa en la base estabilizada. ¿Sí? Es muy importante ese tema. Y después, la tarea siguiente, ahí está, ¿ves? Fin de la primera capa. Con eso es un tratamiento simple. Hasta ahí terminamos con un tratamiento simple. Este riego asfáltico, cuando le cae la piedra arriba, ya ingresa el solo hecho de estar colocado directamente en el caso de una emulsión, expuesto al medio ambiente en una película no muy delgada como es el riego, pero sí en una película con mucha superficie de exposición, ya se va evaporando algo el agua. Después, cuando entra en contacto con los áridos, hay otro golpe de evaporación. Pero aún así, dejamos un tiempito, 1 hora, 2 horas,
según el tipo de emulsión que estén utilizando ustedes, de rotura rápida, media o lenta, ¿sí? Entonces voy a tener ese tiempo para que se vaya prácticamente todo el agua y me quede el cemento asfáltico. Es importante que no me quede casi nada de agua en una capa de abajo, porque después le va a costar muchísimo salir a la superficie y evaporarse. Con el tiempo se va a hacer, pero no es lo ideal. Entonces, dejemos un tiempo entre la primera capa de tratamiento y las que le siguen, ¿sí? Entonces, una hora y media, lo dejo, si he estado trabajando a la tarde, lo dejo hasta el día siguiente, perfecto, no hay problema. Hacer una capa de tratamiento un día y seguir con las otras, no hay drama. Lo único que tengo que verificar al día siguiente es que no haya corrido mucho viento con tierra, de manera que me ensucie la superficie de esa capa que recién he hecho, y nada más. Eso es lo único. Y puedo seguir, como digo, al día siguiente. Y en el caso de que haya corrido mucho viento con tierra, pasaré una sopladora. No barredora, sino sopladora. Nada más. O sea, vientito con un poquito de presión y nada más. No barredora, porque me va a sacar las partículas. Si quiero hacer un doble, hago exactamente lo mismo. Desde el tercer punto, que es el riego de asfalto, hago lo mismo. O sea, un doble sería, a partir de la planadora liviana, sería riego asfáltico, distribución de árido y rastra, ¿sí? Y la aplanadora. 2 o 3 veces más, según sea doble o triple. O sea, hago lo mismo, capas, capas, capas. Cuando termino la planadora liviana de la última capa que estoy construyendo, entra el rodillo neumático, pesado, autopropulsado. En este momento no es conveniente trabajar con equipos de tiro, o sea, esos que los tira un tractor, no. El tratamiento está construyéndose y el dibujo de los neumáticos de un tractor son muy agresivos al tratamiento. Entonces, todo autopropulsado, sí o sí. Y al final, como digo, últimas pasadas, rodillo neumático, 15 toneladas. ¿Qué hago con esto, con el rodillo neumático? Por la forma de trabajar del neumático, es que va de abajo hacia arriba y se produce la acción de amasado. Voy integrando las distintas capas del tratamiento. Si he hecho un doble, voy integrando la primera y la segunda capa con el rodillo neumático. Ustedes preguntarán, ¿cuántas veces el rodillo neumático? 4, 5 veces por el mismo lugar, ¿no? 4, 5 veces, no hay problema. Lo ponen al señor que maneja el rodillo neumático, que se canse de andar arriba del tratamiento, y esa acción de amasado es muy beneficiosa para este tipo de tareas. Cuando digo aplanadora liviana, con 1 o 2 pasadas es suficiente. Rastra de cepillo, 1 pasada y es suficiente, ¿sí? Pero rodillo neumático, por la acción de amasado, que es muy beneficiosa, no lo escatimen, ¿sí? Eso con eso terminaríamos lo que es el proceso constructivo. Y aquí tienen un esquema directamente donde ustedes van viendo en la parte superior, lo van viendo, arriba tengo, bueno, directamente, a ver, ahí está.
tengo camión regador, lo van viendo el camión regador. Es el camión regador donde está puesta la parte de atrás directamente, el motor de cola, que es un poco el que larga a presión el riego asfáltico, después los distribuidores de agregado que van marcha atrás, que ya lo vamos a ver en un ratito, mucho trabajo manual, en la parte de abajo lo ven aquí el camión que va volqueteando, ahí, que va volqueteando directamente sobre el distribuidor. Mucho trabajo manual, como les decía, arriba ven a los tipos con pala directamente, donde pasa el distribuidor de árido y no ha quedado cubierta la superficie, va un operario directamente poniendo más o menos una piedrita a la par de la otra, ¿sí? Y ese es un poco el esquema. Aquí tengo el riego de imprimación directamente. Ahí tengo el riego, después de hecho, y aquí tengo la distribución de agregado. Ven, tengo ya hecho el riego y voy marcha atrás con el camión, directamente un camión volquete, al cual yo le voy a conocer exactamente el volumen que tiene. O sea, porque es la forma de controlar los litros por metro cuadrado que estoy regando. Yo, conociendo la capacidad de cada uno de los camiones, voy a decir, y el ancho, por supuesto, de la calzada de la que voy a trabajar, yo voy a saber exactamente, este camión me va a servir para distribuir piedra en 100 metros, 120 metros, 200 metros, lo que fuere. Y ese va a ser mi control de cantidad de piedra que he colocado por metros cuadrados. Entonces, entra marcha atrás, voy volqueteando directamente sobre este distribuidor de árido, donde están parados estos operarios de rojo. Dentro de esto hay un sinfín, dentro de lo que es esta caja del distribuidor, un sinfín que lo va distribuyendo en todo el ancho. Volquetea la piedra, lo distribuye en todo el ancho y por gravedad va descargando directamente sobre el riego asfáltico. Y va marcha atrás, marcha atrás, marcha atrás. El camión va pechando, digamos así, al distribuidor. Y aquí tienen la aplanadora liviana. Eso sí pesa, como digo, unas 5 toneladas y nada más. Nunca vibrando, no se vibra, esto no se vibra, son aplanadoras nada más. Y después el rodillo neumático, que es el que da la lisura, pero sobre todo el tema del amasado. ¿Cuántas veces se cansan? No hay drama, cánsense. Y esa es un poco la construcción en sí. ¿Tenemos el videíto? ¿No sale? No. Bueno, perdimos. Sí, yo tampoco lo estoy viendo. Si lo tiene el link, lo podría mandar al grupo, ingeniero o Sí, ingeniera. ahí está, lo mandamos al grupo para que lo vayan viendo y en todo caso el martes, antes de empezar ya un poco con lo que son las lechadas asfálticas y mezcla, evacuamos todas las dudas. Me entusiasmaba porque quería que vamos interactuando con el video y bueno, pero no importa, por ahí pueden entrar en YouTube, hay bastante construcción de tratamientos bituminosos superficiales y lo vamos viendo, lo ponen en el grupo y lo comentamos si encuentran algo,
lo comentamos el martes que viene. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, si no quedaron dudas, nos veamos el martes a las 6 de la tarde. Edmundo, te pediría que lo pases al grupo la grabación. Ok. Y bueno, lo van chequeando los chicos y empezamos, conversamos, ¿sí? Bien, perfecto, ingeniera. Dale. Gracias, chicos. Gracias por estar. Chao, hasta luego, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta. Gracias, Mundo. Muchas gracias. De nada.